Es lo mismo. Yo, la típica, sabiéndome los nombres de todos. Y ellos, los típicos que no querían aprender el idioma. Y yo a veces decía, yo era media metidita. Yo les decía, oye, es que te está diciendo así, así. Y tú te estás peleando con esa persona y ella no te está diciendo nada malo, te está diciendo eso. Ay, es que yo no entendí, luego me decían. Y así me empezaron a ver los jefes también, que yo les decía a ellos y los trataba bien y trataba de que ellos tuvieran una comunicación con los jefes. El trabajo parecía sencillo porque te daban unas sillas, pero en realidad era una línea que iba a la velocidad que ellos la centraban, a la velocidad que ellos querían para sacar sus metas del día, sus números del día en cuanto a producción. Y que a veces una persona solo ponía un tarrito vacío de perfume en la línea. La línea seguía caminando y por acá otra persona o una máquina le echaba líquido. Y por allá seguía caminando ese botecito. Iban muchos botecitos así seguidos. Y allá estaba una persona poniéndole manualmente, nomás la tapa, poniéndosela. Había otra persona que le apretaba. Entonces, todo era manual, aunque también con ayudas de máquinas. Pero para mí fue algo diferente, muy pesado. Me salían ámpulas, no sé, ampollas, no sé cómo le llamen ustedes, en las manos. Y no sé qué pasó, pero a la tía de mi hija le comentó a alguien que me querían dar un puesto en la compañía, porque solo lo sabía yo, ni al papá de mi hija le había dicho. Ella era la que me cuidaba a mi nena y me dijo de la noche a la mañana, yo le pagaba como pagarle a cualquier niñera, y me dijo de la noche a la mañana que no me la podía cuidar. Razón que me afectó mucho porque mi hija ya tenía 6 años, ya iba a la escuela y todo. No era una niña que tenía que tener muchos cuidados, más bien ayudaba a la muchacha también cuando ella cuidaba a otros niños, a entretenerle los peques, ¿verdad? Pero bueno, esa también fue una experiencia que después les contaré, donde yo aprendí a no dejar a mis hijos. Discúlpenme por lo que voy a decir, pero esa fue mi opinión en ese momento. Con gente no profesional que te cuida a los niños cuando ellos quieren, cuando ellos ocupan dinero, pero si mañana ellos no quieren, ya no te los cuidan, no siendo conscientes de que tú tienes un trabajo y al no ir o al pedir permiso puedes perder tu trabajo. Entonces, a mí no me importaba realizarme y agarrar un puesto más grande, sino que lo que me importaba era con quién voy a dejar a mi hija. Y entonces mejor cambié de trabajo, me fui a una lavandería. Había trabajo en la tarde, entonces nada más una muchacha me cuidaba a mi hija por 2 horas en la tarde cuando la recogía de la escuela y hasta que llegara su papá. Su papá la iba a traer donde la muchacha. Y me iba con todo el dolor del alma porque toda la tarde se me iba en el trabajo y no veía a mi hija. Porque en el día ella estaba en la escuela y yo estaba en el día en la casa. Y en la tarde cuando ella estaba en la casa, yo estaba en el trabajo. Le eché muchas ganas a trabajar en esa lavandería. Seguía. Quiero decir, no sé de dónde dije seguía. Estaba muy, muy cerquita de mi casa. E incluso nosotros solo teníamos un carro y a veces me tocaba irme caminando a las 11 de la noche de regreso a casa de esa lavandería. La salida era por lo regular a la 1 de la mañana y si yo salía antes y no tenía quien me llevara a la casa,
o el papá de mi hija no sabía que ella había salido, me tocaba caminar. También en esa misma compañía, como les digo, llámesele golpe de suerte, pero para mí siempre han sido bendición. Mi inglés no está perfecto. Me da risa cuando la gente dice, yo tengo un inglés perfecto y no sé qué cosa. Yo dejo que la gente hable. Y cuando ya las oigo hablar el inglés que dicen tener, no es ni siquiera un 50%. Nunca vamos a tener un 100% de un idioma que no nos corresponde. Siempre siéntete orgullosa de tu acento, de tus raíces, pero no te empeñes también en hablar tu idioma a gente que vive en su país. Estás viviendo en el país de ellos y quieres que ellos te hablen el idioma tuyo. A lo que voy con esto es que se presentó una oportunidad y me cambiaron al turno de la mañana. Preguntaron quién se quería ir en la mañana, yo llené los papeles y me fui. El turno era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, solo 8 horas. Ahí venía otro problema. ¿Quién me iba a echar a la niña? ¿Quién me iba a poner a la niña en la escuela? Porque el bus pasaba hasta las 8 de la mañana. Su papá de ella estaba en la casa hasta las 6:30. Entonces, la chica que la cuidaba en la tarde, esas 2 horas que les comenté, la empezó a cuidar en la mañana por como 1 hora y media. Y yo la recogía en la tarde. Yo la recogía del bus en la tarde porque yo ya estaba en la casa antes de que ella saliera. Pero también a veces, cuando me tocaba hacer overtime, tiempo extra, no era voluntario, sino que era obligatorio y me tocaba quedarme ahí. Y siempre tuve de la mano a mi amiga Yeya, que fue mi vecina, y así la conocí, una vecina inseparable que empezó a llevar sus penas siendo las mías y las mías siendo las de ella. Y así nos hicimos hermanas, aunque no lleváramos la misma sangre. Y ahora tenía mi familia, que era ella, al papá de mi hija, a mi hija. Y era mi consuelo, ¿verdad? He sufrido como todas ustedes. Había días que por la inclemencia del weather, ya hablo puro inglés yo. La inclemencia del tiempo, por los desastres como venirse una tormenta de nieve, venir tener como un aviso de que va a haber un huracán o algo, tenían que cerrar la escuela antes de la hora prevista o de la supuesta hora que la cerraban, y ya me recogía la niña porque también no era hora para que yo saliera. Entonces, o días que también mi hija no tenía escuela porque en esos tiempos nevaba más. Conforme van pasando los tiempos, el clima también se va dañando y ya no neva tanto como nevaba por esos tiempos. Pero bueno, a lo que voy es que a veces le tocaba a mi hija quedarse y le tocaba a ella turnarse conmigo para cuidarla. Así pues, en esa lavandería empecé a agarrar vuelo y un día me vieron lo duro que trabajaba doblando aquellas cobijas gigantescas, grandotas, que pesaban, de esas que son como 3 cobijas en uno, y que pesaban y que yo las doblaba a pesar de que mido solo 1,5 metros. Yo solo mido 5 pies, pero yo me echaba esas cobijotas, no sé cómo, pero yo las doblaba. Y no soy la única, hay mucha gente así, pero también veían que yo hablaba el poco inglés que hablaba. Yo no me le rajaba y no me daba vergüenza. Había mucha gente latina que decía, mira, ni lo dijo bien, y se estaban riendo. Y yo le decía, ¿pero tú lo sabes entonces?
Y si lo sabes, ¿por qué no me ayudas a decirlo? Pero no, nada más estaban ahí para burlarse de uno. Bueno, para no hacerlo esta más larga, empecé después ahí mismo en la lavandería, pero ya me tocaba, porque a esa gente le contaban la producción por hora, individual. A cada trabajador le contaban su producción por hora y había unas pizarras ahí donde ibas poniendo, donde ya tenías el nombre de la persona y le ibas poniendo el porcentaje que había hecho en esa hora. Ah, para eso sí eran buenas, para competir, para humillar a la otra persona que hizo menos que ellas. Pero por no sé por qué motivo, como le digo, llámenle suerte, llámenle bendición, porque para mí eso es una bendición que me dieron el trabajo de contarles la producción. Entonces yo ya no trabajaba doblando la ropa. Sí trabajaba doblando la ropa si yo quería, pero en sí yo ya no tenía una máquina de planchado ni tenía que doblar la ropa, sino que lo que hacía era contar la producción, sacar los números, calcular el porcentaje y ponérselos en la pizarra. Después me hice la QC de ese lugar y ya era la del control de calidad y inspeccionaba los paquetes cuando ya mandaban la ropa lavada y doblada para los hospitales. Y el ciclo se cumplió y me salí de esa lavandería, donde un día entró una puertorriqueña que empezó a gritar que ese día iba a venir migración. Y yo sin papeles y muchos sin papeles, nos quedamos como, ¿de dónde sabe? Y según ella estaba traduciendo, porque así no sé quién de los jefes le había dicho, cosa que se me hizo raro. Pero todos corrimos, todos nos fuimos, sean peras o sean manzanas, al final de todo, ese fue el momento que dejé ese trabajo. Después de eso, me quedé mucho tiempo en casa, porque la verdad fue difícil encontrar trabajo sin papeles. Y me dediqué a cuidar niños y aprendí y empecé a ver la vida como era en este país. Yo cuidaba a los niños, los cuidaba muy bien, pero también me ponía a hacer comida, me ponía a hacer cosas cuando estaba cuidando a esos niños, a limpiar mi casa, y a la vez que lo hacía, pero también me quedé, no, yo no quiero hacer eso, estar cuidando a los niños y descuidarlos por hacer mi quehacer. Entonces adelantaba mi quehacer antes de que vinieran los niños, y para terminar todo antes de que llegaran los niños y poderme encargar de ellos. Y después también nada más aprendí, ya cuando había dado ese paso, llegué a la conclusión que solo les tenía en el día, todo el día, la tele prendida con caricaturas, pichingos, como les llamen ustedes, y que los tenía solo jugando, pero no les tenía ninguna actividad. Yo no sabía ni de guarderías ni de daycares, o sea, que es lo mismo, pero ni en mi país ni de aquí. Y yo digo, ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo voy a cuidar a estos niños si no les hago algo didáctico, algo que ellos vayan aprendiendo? Ya tienen tantos años y se hacen pipí todavía en su pañal, ya tienen... Entonces empecé a aprender, y como hablaba el inglés, aunque sea mucho, con mis vecinas, que eran americanas, casi ellas me fueron dando ideas. No, mira, es que tienes que tener un tiempo para dormirlos. Tienen que tener lo que se les llama nap time. Puedes buscar esta información para enseñarles las cositas y de qué edad a qué edad se van aprendiendo las cosas para que los niños vayan en un desarrollo continuo, dependiendo de las edades que tengan. Entonces me empecé a instruir sin ir a ningún curso y aprendí a cuidar los niños, pero después yo no quería hacer eso.
También con mis vecinas aprendí que por cada adulto, por cada persona que esté cuidando niños, solo puedes cuidar 4. Si cuidas 5, tienen que haber 2 personas adultas en tu casa para cuidar 5 niños o hasta 8 niños. Y si cuidas más de 8, tienen que haber 3 personas para cuidarlos. Entonces yo decía, no. Y luego sus mamás venían, se las llevaban antes, luego si se las llevaban el fin de semana a los niños o a las niñas, ya me las traían rebeldes el día lunes. Entonces era un trabajo lidiar con los niños. Después de que yo luchaba muy duro para educarlos, sus papás me los traían mal al siguiente principio de semana. Y no podía decirles nada porque después de todo, ellos eran sus padres. Entonces yo dije, no, esto no es lo mío. Porque para mí cuidar los niños es tomármela personal, que si algo, igual como me la tomé cuando me aprendí los nombres de cada persona. Si esos niños se enferman, yo tengo que hablar con su mamá. Si esos niños se están portando mal, yo tengo que hablar, y no solo con la mamá, con el papá. Quiero ver a ambos influidos. ¿Influidos se dice? No sé. Preocupados por la educación de sus hijos. Entonces dije, no. Esto no es lo mío. El latino, cuando la mamá se encarga de los niños, el papá no. O cuando el papá se encarga, la mamá no. Entonces, y yo queriendo que ese niño tenga la atención de los dos, no. Mejor educo la mía y dejo lo demás que fluya, dije yo. Y ya no las cuidé. Volví, por ese tiempo me había olvidado de buscar trabajo. Y después volví a buscar trabajos. Regresé a esa compañía que me había ofrecido trabajo un día y que por mis papeles no me aceptó. Esta vez no checaban papeles y trabajé por un tiempo ahí. Y estuve en el departamento de receiving. También no era una logística, pero ellos tenían su propia logística, sus propios envíos, y la compañía se llama Hanover Direct, no sé si la han oído. Y también ahí entró a trabajar mi amiga Yeya, pero en otro departamento. Esa compañía era grande. Cuando llegué ahí vi muchos americanos y compañeros de mi primer trabajo, los cuales me alentaron y estaban felices de verme. Y así como yo me aprendí los nombres de ellos, ellos todavía recordaban mi nombre y estaban súper que felices de verme. Empecé otra vez, ellos me recomendaban libros, a pesar de que yo no podía con la pronunciación del inglés. Para mí era más fácil leerlo y escribirlo. He leído muchísimos libros y de ahí viene que yo les he platicado en otro video pasado, diciéndoles que fomenten la lectura con sus hijos. Es muy bonito leer porque aparte de que te transporta a otros mundos, te desarrolla como persona. Para que tú te da no sé cómo quiero decir, un desenvolvimiento, te hace desenvolverte. Después de eso, llegué de nuevo a la perfumería. Tal vez dirán, ya nos hiciste tan largo este cuento. Lo que pasa es que quiero decirles que he tenido altas y bajas en este país. La baja fue muy profunda y estuve, sorry por lo que voy a decir, pero así es como lo estuve, en la mierda por mucho tiempo. Pero también veo a las altas que tuve y fueron muchas, y de esas me siento muy orgullosa. Todo lo que les comento aquí no es para hacer menos a ninguna,
o a ninguno, sino con la intención de que me conozcan más. Entonces, al yo regresar a la perfumería, entré como jefa de línea. Yo era la que manejaba esa línea. Habían como cantidades de líneas donde habían en cada línea tal vez hasta 50 personas trabajando máximo. Pero yo todos los días en la mañana llegaba y me decían de qué línea me iba a encargar. Después fui trabajadora de donde regresan las cosas, ahí mismo en la misma compañía. Después fui secretaria de la compañía y yo nunca nunca le tuve miedo a nada. Tenía ganas de triunfar y la gente me quería porque les llamaba por su nombre, pero más los que me querían era la gente de este país. Ahí empecé a ver que la gente latina, sinceramente, a pesar de que yo los trataba bien, a pesar de que yo tenía buena vibra con todos, empezó a venir mucha gente latina nueva que empezó a calentarle la cabeza a los demás, enojados porque yo iba progresando y hubo un momento que también los tenía que mandar, ¿verdad? Y a ellos no les parecía. Yo nunca mandé a nadie con malas palabras y a pesar de que en ese tiempo yo era un desastre total, hablando cosas malas por mi boca, jamás ofendí a nadie en ningún trabajo, pero ellas, digo ellas porque casi la mayoría eran mujeres, también trabajaban hombres ahí, pero en la perfumería lo que de latinos trabajaban más del sexo femenino. Entonces hablé con mi jefe y me pasaron a trabajar de esa misma perfumería a otra que donde trabajaban puros gringos, porque ahí no se aceptaba gente que no hablara inglés. Y también era para el mismo Elizabeth Arden, el mismo nombre. Pero ahí fui supervisora de piso, fui muchas cosas, no estoy presumiendo como digo. La gente me adoraba, me idolatraba. Era una cosa que cuando yo llegaba, los morenos cantaban, que ahí venía yo era una persona muy entendible, que si tú me decías, me voy a ir o me necesito ir temprano, quiero que me den mi cheque, lo dan hasta las 4 de la tarde y yo ya lo ocupo porque tengo una emergencia, yo iba y se los daba, aunque estuviera todo el mundo en contra en la oficina. Y me decían, mira Rocío, nos vamos, el bus nos avisó que por alguna razón va a pasar media hora antes, hoy sí me quiero ir media hora antes, pero de verdad me van a poner puntos en contra. Esos puntos se iban calificando para que un día, si de tanto que faltaste o te fuiste temprano, te podían despedir. Por favor, necesito irme temprano. Yo les decía, adelante, vete. No va a pasar nada con tal y que siempre me lo platiques. Yo nunca he hablado hasta la fecha bien inglés, pero yo no sé cómo me daba a entender con la gente y ellos conmigo. Yo aprendí ahí a manejar forklifts, aprendí ahí a dar los primeros auxilios. Yo no me la creía cuando estaba en grandes reuniones con jefes coreanos, japoneses, de otros países, donde yo les estaba dando las ideas, donde estaba hablando con el ingeniero para saber cómo va a ser el modelo del próximo perfume y muchas cosas así que nunca en mi vida me habían pasado, tristemente. Para ese entonces también ya había pasado mucho en mi persona, en mi familia. Se había muerto el papá de mi hija, estaba sola con mi hija y tristemente yo me perdí en el trabajo y descuidé a mi hija. Por eso, estos chiquitines que tengo, estos 3, son lo máximo para mí y yo no me voy a ir
de boca con un trabajo primero, descuidando a mis hijos. Ya lo hice una vez con aquella chiquilla que era lo único que tenía, la única que me miró sufrir y levantarme. Porque estos hijos que tengo, yo tengo 4 hijos en total, no tienen todo, pero tienen lo mejor. Estos hijos que tengo tienen un buen padre, una buena madre, una madre que ya no habla malas palabras, una madre que no los va a agarrar escobazos si no hicieron algo que les dijo que hicieran, sino los va a entender y le va a decir, no importa que no lo hiciste ahorita, por favor házmelo. Mi hija sufrió conmigo mientras yo aprendía a ser mamá. Y cuando empecé a agarrar esos trabajos o cuando me empecé a ser más importante en el trabajo, la perdí. También de eso hablaremos después. Pero para eso le tengo que pedir permiso a mi hija. Yo no voy a venir aquí a hablar solo por ganar rating, ganar suscriptores, hablar de algo que también incluyo a mi hija. Y mi hija ya es aparte, mi hija vive aparte, pero se merece mi respeto. Di todo por la compañía, porque en su momento cuando me ocuparon, dieron todo por mí. A ellos no les importó si no tenía papeles, si tenía. Me mandaron a una escuela donde pagaban más de la mitad porque los estudios universitarios en este país son carísimos. Nunca fui a una escuela de inglés. El inglés que aprendí fue aquel "How old are you?" que aprendí. Todo lento, me decía. Hablaba como, no sé, como un robot que aprendí en la secundaria, volviendo atrás. Y lo que iba aprendiendo día con día, porque cada día me aprendí una palabra. Porque cada día era mi reto aprenderme de 2 a 3 palabras al día. Cuando la gente me dice, es que el inglés no se me queda, pero no necesitas ir a la escuela, digo yo, claro, que también el que no le da o el que quiera ir a la escuela es libre, pero aunque trabajes, con que te propongas aprender 1, 2 o 3 palabras al día, será más que suficiente. El año tiene 365 días. Multiplícalo por 3 o por 1, como tú quieras aprender. Pero es mejor que 0. Entonces, de esa manera, fui a la escuela de abogados. Siempre era mi sueño cuando estaba ya en la secundaria en México, ser abogada. Cuando ellos me llamaron y me dijeron que me iban a pagar mi carrera, volví a tomar aquellos sueños que un día dejé. Y así entré a esa escuela. En alguna historia les contaré por qué faltando un año de graduarme, me salí. Las cosas van cambiando día con día y los planes te hacen cambiar a veces. O los cambias obligatoriamente también por necesidades diferentes. Porque en esta compañía donde trabajé, en Elizabeth Arden, después de casi 8 años de trabajar para ellos, yo creo que sí cumplí los 8 años, casi 9, no sé. Un día, de la nada, me botaron. Recuerda que nada es indispensable, que no se te suba como se le subió un día a Rocío, porque yo seguía siendo sencilla con todos, me llevaba con todos, sabía el nombre a todos, pero ya mi ambición me cegó, quería escalar. Sentía que era indispensable en ese trabajo, cuando en realidad no lo fui, porque me botaron así. Después les contaré qué pasó.